Poder. Carlos Hidalgo está con nosotros para explicarnos paso a paso, ¿no?, la responsabilidad política, por lo menos inicialmente, y después estas coincidencias que finalmente lo que te generan es la confirmación de que no es de poca data, es más bien de larga data la relación que hay entre ellos, y el viceministro tiene una importancia gravitante hoy en el Ministerio de Justicia. Carlos, ¿cómo estás? Hola, Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a ver con la ruta y las coincidencias desde el principio y luego vamos al tema de fondo. Bueno, nada, como hemos señalado en el reportaje, el señor Iberos coincide con el señor Boluarte en el Ministerio de Trabajo en el 2015 durante el gobierno de Ollanta-Humala. En ese momento el ministro era Daniel Maurate, que también figura hoy en el gobierno hombre de Dina clave Boluarte. Hoy. Y que también lo han relacionado con el señor Nicanor Boluarte, ¿no? Correcto. Luego, bueno, pasan a Censico en el 2017, en diciembre del 16, Nicanor Boluarte es nombrado gerente general y unos meses después, en febrero del 17, el señor Iberos ocupa el cargo de asesor legal de esa entidad. Hasta ahí es el rastro de estos dos personajes y luego Iberos aparece nuevamente en el sector público siendo nombrado asesor de la Secretaría General del MIDIS en agosto del 2021, cuando la ministra era Dina Boluarte. Correcto. Él ocupa ese cargo. Además vicepresidenta. Y además vicepresidenta de la República, claro, que es muy importante para entender todo este contexto, ¿no? Correcto. El señor Iberos, según lo que hemos podido revisar, ocupa el cargo de agosto del 2021 hasta noviembre, diciembre del 2022. Y en ese interín es que se sucede esta defensa legal del señor Nicanor Boluarte en un proceso que se llevaba debido a que había sido pues gerente municipal de Comas en el 2019 y la Fiscalía estaba iniciando una investigación fiscal respecto a un accionar muy puntual de su gestión en esa municipalidad. Vamos entonces al tema de fondo. En ese caso, el abogado es el actual viceministro. Bueno, ¿qué entendemos por defensa particular, no? O sea, hemos puesto el documento y en el documento se señala claramente el abogado Walter Iberos, defensor particular del señor Nicanor Pero te Boluarte. lo admite, además. Me lo admite en una conversación que tuvimos cuando lo fuimos a buscar a su domicilio. Posteriormente, él nos pide que le mandemos unas preguntas ante nuestra insistencia de hacerle una entrevista y es lo que él ha respondido luego, que simplemente se trató de una diligencia fiscal. Pero más allá de que sea una o varias, por lo menos en el reportaje queda claro que él era notificado constantemente de las acciones en el proceso o en la investigación fiscal, el señor no lo declaró en su declaración jurada. Y ahí está el problema. Uno de los problemas, porque luego también podemos ir a una interpretación de si esto representaba un conflicto de intereses o no, porque también podríamos decir qué hacía el asesor de la Secretaría General del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, donde Dina Boluarte era la ministra, defendiendo al hermano de la ministra, que además era vicepresidenta de la República. ¿Pero qué dice puntualmente, qué es lo que ha señalado también en el reportaje, respecto a esto que debió haber sido, por ley de transparencia, sí, determinado claramente? Sí, a ver, esta es la ley 31227, que es la ley de, digamos, de control de lo que son las declaraciones juradas a cargo de la Contraloría. Así es. Y en el artículo 4, contenido de la declaración jurada, se señala claramente que los funcionarios, incluyendo a los asesores, deben declarar empleos, asesorías, consultorías y similares en los sectores público y privado. Así es, asesorías y consultorías. Exactamente, sea remunerado o no en el país o en el exterior. El señor no lo hizo. En la respuesta que nos envió, él señala que se trataba de un proceso judicial, que no era un proceso judicial, que era una investigación fiscal, etcétera. Pero lo cierto es que también nos admite que pudo haberlo hecho en el rubro observaciones. No lo hizo. Con lo cual, se omitió esta información para que, digamos, las autoridades competentes pudieran evaluarlo y señalar si es que había o no un conflicto de intereses. Claro. ¿No? Además, esto podría ser entendido quizá, digamos, se le pasó, pero por el otro lado, dentro del marco legal, estaría en falta. Sí, claro, hay todo un proceso sancionador disciplinario que se tendría que llevar a cabo, pero lo cierto es que también volvemos a un debate muy interesante, que es si es que hay un conflicto de intereses o no en este caso, teniendo en cuenta que Dina Boluarte era ministra y era vicepresidenta de la República. Y este señor está defendiendo a su hermano en un proceso contra el Estado, además, porque el agraviado en el caso de Comas era la Procuraduría del Ministerio del Ambiente. Ahora, en la interpretación que él hace sobre defensa, abogado, única vez, en fin, hay una interpretación libre de parte de él, pero eso es simplemente una explicación que él da. Sí, claro, es, digamos, su explicación, que creo que ha quedado bastante bien expuesta en el reportaje, como para que él no diga luego que no lo hemos buscado, no lo hemos citado, pero digamos, esa es la versión de él. Nosotros lo que hemos hecho es plantear acá, o digamos, revelar un caso que no se conocía y que evidencia además
la injerencia, si se quiere, porque esto ya es parte de la especulación subjetiva. Además, dentro del contexto, ¿no? Sí, y digamos, es parte de la especulación subjetiva, si se quiere, de Nicanor Boluarte en el gobierno de su hermana. Claro, por eso decíamos al inicio que dentro de la perspectiva política de la propia Presidenta de la República debería tener muchísimo cuidado en relación a sus propios familiares y no podría ella asegurar que su hermano o cualquier otro familiar se puede reunir con quien se le pegue la gana. Exacto. En términos amplios se puede reunir con quien se le pegue la gana, pero vinculado a cosas que estén, que pongan al medio al Estado, no podría ser. Desde luego, desde luego. Pero bueno, ese es, digamos, el caso del señor Iberos, lo hemos buscado. Él no aceptó una entrevista y bueno, nos mandó primero una relación de respuestas ante las que tuvimos que enviarle preguntas y ahí es donde él... bueno, admite que pudo poner esta situación en las declaraciones juradas, ¿no? Pero además ha tenido la oportunidad de responderte cara a cara, ¿no? Sí, es decir, en más de una oportunidad se le ha dicho, y eso es lo que están haciendo además muchas autoridades en el momento que se señala una investigación, lo que primero hacen es decir, no me han buscado, yo no he respondido, y después están esperando la información para reaccionar frente al hecho, pero lo cierto es que estaba clarísimo lo que tú estabas planteando. Sí, claro, desde luego, lo buscamos y bueno, esa fue la respuesta que él nos dio, ¿no? Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por esta información adicional y la verdad, nosotros lo que queremos es evidentemente, si quiere, una respuesta mucho más concreta, pues siempre habrá la oportunidad, pero la oportunidad es el momento donde se realiza la investigación.